Las crónicas de Pax Hispánica. Saludos, hermanos hispanos, bienvenidos a un nuevo programa de esta tercera temporada de las crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast dedicado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. En el programa de hoy ha venido con nosotros, ya sabéis que siempre traemos a alguien o bien que nos lo pedís o bien que alguien que haga un tipo de contenido que pueda aportarnos, bien sea a nivel espiritual, bien sea a nivel histórico, bien sea a nivel filosófico, reflexivo, incluso de actualidad, política y demás. Entonces hoy hemos querido traer, pues, ni más ni menos que a un divulgador de teología. Algunos ya lo conoceréis porque además su canal ha crecido muchísimo en muy poco tiempo y más con todo el tema de la muerte del Papa Francisco. Su nombre es Abel de Jesús. Saludos, Abel. Muy buenas, gracias por la invitación. Es un gusto, de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bastante. Con mucho trabajo esta semana. Bueno, Abel, preséntate un poco para que la audiencia te conozca. Tú tienes un canal de YouTube dedicado Sí. a la divulgación de teología, pero háblanos de ti, háblanos de tu canal. Bueno, yo, pues por lo que sea, ya con 18 años empecé a estudiar teología, que es una carrera bastante poco frecuente. Solo hay que mirar las aulas de teología, ¿no? Algo que es como... Hay que ¿Dónde ser... estudiaste teología? Pues mira, yo empecé, cuando entré, estuve en el seminario diocesano en principio, hasta que vi que eso no era un poco lo mío, y estudié en Tenerife. Yo empecé la teología, estuve 4 años y medio en Tenerife, en la facultad de... allí, en el Instituto Superior de Teología. Luego, ya cuando entré a la Orden de los Carmelitas Descalzos, entré pues en Granada, en la facultad, allí convalidé lo que me quedaba, hice el graduado. Y luego, por las propias etapas de la formación de la orden religiosa, acabé en Madrid, donde hice el máster en Teología Dogmática y Fundamental en la Universidad Pontificia de Comillas. Y aparte de todos los estudios que voy haciendo por mi cuenta, pues a diario, porque es que cuando te dedicas a esto, y tú lo sabes bien, tienes que tocar muchísimos palos, estar siempre investigando a lo rápido, desempolvando libros, yendo a los índices, claro, y eso te va... La mayor parte de mi formación, de hecho, viene por esta trinchera digital, ¿no? De tener que crear contenido, que es a lo que me dedico, ¿no? A explicar de forma profunda, ¿no? Pero sin caer en el aburrimiento de, ¿sabes? O un nivel que la gente no pueda acceder así a priori, pues los contenidos de la dogmática, de la teología. Y a eso me dedico, pues, en YouTube, Instagram, Twitter y demás, en cada plataforma según su propia naturaleza. Y bueno, y ahora lo estamos dando todo porque la gente se está preguntando mucho por teología. No era un tema recurrente, la verdad. No escuchabas a tertulianos en Antena 3 hablar sobre el primado de Pedro, ¿no? Y ahora, pues, ha pasado 2 veces este año, este curso académico, que digamos. Uno fue Belorado, el cisma de las monjas de Belorado, de repente estaba todo el mundo hablando de teología, y ahora, pues, ¿Cierto? el tema de la muerte del Papa Francisco, que la teología vuelva a estar de real. Y ahí entramos nosotros, los que hemos estado siempre ahí, pero que no se nos presta demasiada atención porque carece de cierto interés, ¿no? Bueno, es normal. Al final, cuando la actualidad demanda un tema en el que tú eres experto, lo normal es que de repente tu audiencia crezca mucho, que se demande mucho escuchar lo que tú dices, ¿no? Supongo que es algo que has estado viviendo, pues ahora especialmente con la muerte del Papa. Efectivamente, esto es como, vaya un apagón nacional, pues ahora todo el mundo, Te expertos en hablan todos los energía, extremistas, ¿no? exacto, expertos en apagones, los que siempre han estado ahí, pero ahora tienen su lugar, por así decirlo. ¿Cómo, o sea, tú cuando decides estudiar, bueno, toda la disciplina relacionada con teología y demás, ¿tu objetivo era convertirte en sacerdote, profesor de religión, no sé? No, fraile. O Fraile, sea, ¿no? yo era fraile y pues por diferencias de pareceres con los superiores en materias de la propia identidad de la institución, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, tú eres especialista en historia de España, un siglo de oro especialmente. Bueno, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, en Exacto. su época, eh, establecieron un ideal que no era exactamente ni el ideal de Felipe, del rey Felipe en esa época, ni era el ideal tampoco de la vida religiosa tal cual se estaba llevando desde hacía algunos siglos, ¿no? Sino que era algo nuevo. Entonces yo tuve ocasión de estudiar eso nuevo que 2 grandes personalidades como Santa Teresa y San Juan de la Cruz quisieron que germinara dentro de la iglesia.
Y cuando lo estudio digo, bueno, pues venga, vamos a intentar actualizar esto en el tiempo presente, vamos a intentar vivir esto hoy, hasta qué punto. Pero esa propuesta pues no encajó en lo que se buscaba o digamos, en el ideal actual de vida religiosa, mucho más a lo mejor pues secularizado, no tan contracultural, no tan identitario, que era lo que yo sí buscaba, ¿no? Una forma de ser fraile pues lo más fiel posible, lo más identitaria posible y lo más alternativa posible, ¿no? Que es un poco lo que supuso Santa Teresa. Pero eso no... Pero bueno, Spoiler, sale mal. tanto Santa Teresa como, bueno, San Juan de la Cruz y demás, o sea, yo desde mi punto de vista son reformadores de la Iglesia. ¿Tú te consideras también de alguna manera un reformador, salvando las distancias, No, o sea, evidentemente? claro, o sea, no, porque yo hacía lo que veían ellos, ¿no? Es como un enano a hombro de gigante, pues ya está. Voy con es que, bueno, tú lo sabes bien, ¿no? Es que el siglo XVI tiene una riqueza flipante no solo a nivel literario, que es lo que más, sino a nivel de ideas. Yo digo, pero que es como un tesoro, te acercas y siempre tendemos a subestimar el pasado porque estamos en este ideal, a nivel intelectual me refiero, el ideal progresista, ¿no? De que lo último que sale es como lo Sí, más es mejor. actualizado, lo más mejor, lo más, ¿sabes? Lo más exacto, ¿no? Y no sé qué pensar. Probablemente a nivel científico así sea, ¿no? En las ciencias más... que tampoco lo tengo yo tan claro, ¿eh? Tengo yo tan claro que estemos en un proceso de progreso lineal, ascendente, ¿no? Desde luego no así en las humanidades. No así. Claro, pero o sea, desde tu punto de vista, una persona que es conocedora de toda la filosofía católica, de, no sé, de teología, o sea, tú realmente eres el experto en este tema. ¿Cómo, tu opinión, vamos, ¿tú crees que la Iglesia debe reformarse o debe, al contrario, quitarse, digamos, de añadidos, no sé, medievales o más modernos y centrarse en el dogma inicial? Mira, te voy a decir una cosa. Lo que ha permitido que la Iglesia sobreviva durante estos 2000 años que decimos, ¿no? Es precisamente su fidelidad a lo que llamamos el depósito de la fe. O sea, la Iglesia, siendo fiel, estrictamente fiel a ese contenido de la palabra de Dios, gracias a eso se ha mantenido viva a lo largo de la historia. Claro, después eso lo ha ido aplicando culturalmente, con flexibilidad, ha ido explicándolo de distintas maneras, ha ido particularizando eso en las culturas de forma, pero sin perder esa identidad. Cuando la gente pide, ¿no? La gente suele no, la iglesia debe modernizarse, la iglesia debe escuchar a no sé qué, la iglesia debe adaptarse. Tú dices, si la iglesia se hubiera adaptado, probablemente ya hubiera muerto. Es decir, si la iglesia renunciara a aquello que le ha permitido mantenerse viva durante 2000 años para adaptarlo sin más a las modas o costumbres de cada época, el daño hubiera sido en muchos casos irreversible. Te pongo un ejemplo que Ujú. es muy, muy evidente. El tema del feminismo, ¿no? Somos conscientes de cómo el feminismo ha ido evolucionando de manera bastante rápida y radical en las últimas décadas. Eso no es. O sea, no es lo mismo el feminismo identitario, el feminismo tal, las sufragistas, no sé cuánto, Sí, sí, hasta sí. llegar al transfeminismo que hay hoy, que no entro a juzgar nada, simplemente Sí, digo sí. que son formas antropológicas muy, muy distintas entre sí. Y muchas veces opuestas. Prueba de ello es la actual y violenta división del feminismo que encontramos hoy, ¿no? Tanto, por un lado el feminismo identitario, por otro el feminismo queer, ¿no? Yo Si la diría que hay iglesia... varios, sí, de hecho, hay, o Hay sea, más de bastantes, 2. sí. Sí, yo diría que hay más de 2. Bueno, hay como dos bandos, ¿no? Pero que luego se ramifican. Claro, sí, imagínate que la iglesia hace 10 años hubiera asumido los postulados del feminismo de su tiempo para aplicarlos a la doctrina de la iglesia. Pues hoy se hubiera metido en un berenjenal, porque estaría de nuevo a la gresca con la propia evolución del... O sea, la iglesia no puede asumir sin más como verdad revelada aquellas modas intelectuales, aunque sean buenas, ¿no? Que cada década, por decir algo, va haciendo ver la luz, porque entonces estaríamos muertos. Ujú. Es precisamente esa verdad que tenemos evangélica la que permite iluminar la realidad y, por supuesto, tendremos que reformarnos
en algo, ¿no? Evidentemente, no, no parezco ahora un kamikaze de esto, ¿no? Pero sí es cierto que la Iglesia tiene que evolucionar. No, o sea, la Iglesia no puede ser indiferente a la evolución de las ciencias, la psicología, la sociología. La Iglesia no puede ser ajena a los avances científicos, que de alguna manera, o sea, si hay una contradicción abierta entre lo que dicen los teólogos dogmáticos y lo que dicen los científicos, de manera algo abierto, evidentemente la Iglesia tiene que cambiar, porque la Iglesia nunca puede ir en contra de una evidencia científica, ¿no? Caso de, yo qué sé, el geocentrismo, por ejemplo, ¿no? O sea, la Iglesia, pues en ese debate científico que había entre filósofos aristotélicos y filósofos copernicanos, ¿no? De si la Tierra estaba en el centro o no, pues la Iglesia asumía una postura que, pues la Tierra estará en el centro. Eso parece indicar la Escritura. Parece indicar eso. Y las evidencias, o sea, el modelo aristotélico parece de alguna manera corroborar eso. Hasta que alguien no me dé una prueba incontestable de que la Tierra está dando vueltas alrededor del Sol, la Iglesia no tiene por qué cambiar eso. Ahora bien, una vez que se demuestra que es la Tierra la que está dando vueltas alrededor del Sol, la Iglesia no tiene ningún problema en abandonar el geocentrismo. Eso no lo consiguió Galileo, porque los argumentos que dio Galileo en su época pues no fueron los mejores, no, se equivocó desde el punto de vista científico en muchas cuestiones, y por eso la Iglesia dijo, mira, perdona, no has aportado evidencias, tienes que mantener el heliocentrismo como hipótesis, ¿vale? Pero con el tiempo la Iglesia decía, ostras, pues nos hemos pillado las manos, porque evidentemente a esto está estrictamente relacionado con tu pregunta. Es decir, sí, la Iglesia en aquellas cosas accesorias, en aquellas cosas que están sujetas a cambio, por ejemplo, leyes administrativas, por ejemplo, asunción de teología, de teorías explicativas a nivel científico, esas cosas la Iglesia las puede reformar. Lo que no puede reformar la Iglesia es la fe, que me refiero, que Jesús es el Hijo del Dios vivo, eso, o que Jesús es la misericordia del Padre, o que es el hijo de María. Entonces, esas cosas no se pueden reformar, porque entonces estaríamos admitiendo simplemente que tenemos una fe arbitraria que puede, que puede ser acomodarse conforme a las preferencias del tiempo presente. Y eso, pues, no. No, y aparte yo entiendo que igual, pues has puesto antes el ejemplo del feminismo, igual que en 10 años ha surgido un feminismo y en esos 10 años también ha tenido divisiones internas, imagínate si la Iglesia se hubiese adaptado a ese feminismo, la cantidad de cismas que habrían salido, Claro, porque por claro, supuesto. habríamos encontrado con que de repente hay unos sacerdotes, un grupo católico, una nueva rama que defiende todavía ideas más progresistas o más modernistas o como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es bueno, además que lo que mencionas tú, de alguna manera está bien evolucionar, pero tienes que mantenerte al margen de modas, aunque sean modas intelectuales. Es decir, Sí. no digo moda en el sentido despectivo, tus problemas son pasajeros. Seguramente haya mucha gente relacionada en el mundo del feminismo y demás que pueda tener problemas muy allá, pero entendemos que la espiritualidad y la religión va por otro lado, ¿no? Entonces no puede ir a la par que esas cosas. Has hablado de que la principal causa de que la Iglesia haya sobrevivido es precisamente esa, ¿no? Que sabe Sí, sí. de alguna manera, o sea, sí que se moderniza, sí que se adapta a los cambios, pero a la vez se mantiene fiel al dogma, digamos, ¿no? Sí. A los dogmas principales. Esto también ocurre con otras religiones, porque a día de hoy, evidentemente, vemos que hay religiones muy antiguas que siguen teniendo muchos seguidores. Se me ocurre dentro del cristianismo, está, por ejemplo, el protestantismo, están los ortodoxos, incluso los cristianos coptos que están en Egipto, creo recordar, ¿no? Había un actor famoso que era copto, creo que era Rami Malek, si alguno ha visto la serie de Mr. Robot. Es muy interesante. Y luego, por otro lado, el mundo musulmán. Amén de las religiones asiáticas, ¿no? Que también hay muchas y también llevan muchos años. ¿Consideras que el cristianismo, concretamente el catolicismo, ha hecho algo distinto a lo que han hecho ellas? Porque esas religiones también han llegado a la actualidad, entonces llevan milenios. Sí, bueno, estrictamente hablando es muy problemático usar el concepto de religión para hablar de todos los fenómenos tradicionales religiosos que hay en el mundo, ¿no? Muchos se preguntan, ¿no? ¿El budismo sería una religión o es más bien un tipo de filosofía espiritual? Cosas así, ¿no? Y es que en su genética son muy distintas.
O sea, el cristianismo es una religión del logos, decimos, prólogo del Evangelio de Juan, y el logos está junto a Dios, y el logos era Dios, y el logos se hizo carne, Jesucristo, ¿no? O sea, una religión lógica. Por eso te insistía tanto antes en que la Iglesia no se puede oponer a teorías científicas. Y esto le da un carácter a la Iglesia católica muy, muy rico, muy fecundo, porque al mismo tiempo que somos fieles a la palabra de Dios revelada, al mismo tiempo esa palabra revelada es también logos e ilumina la realidad. Muchos incluso parecen indicar, me refiero a historiadores, especialistas en la historia del pensamiento científico y demás, filósofos de la ciencia, que precisamente gracias a la teología católica, o más ampliamente hablando, gracias a la teología cristiana, eclosiona la revolución científica, gracias a presupuestos como que la creación es creación y la puedes manipular y puedes investigar con ella, que el árbol no es un dios, es decir, me explico, ¿no? O por ejemplo, que el cosmos es un todo ordenado por Dios con número, medida y peso, como dice el libro de la sabiduría. Entonces, esos preconceptos, esa previa, por así decirlo, es la que luego permite que grandes filósofos, lo que ahora llamamos científicos, hagan explosionar esa revolución científica, ¿no? Que viene gracias a esos presupuestos de la teología cristiana y que no pasa en otro contexto religioso, no pasa en la India, ¿me explico? No pasa incluso en otros lugares con tradiciones religiosas que habían hecho grandes desarrollos técnicos, ¿no? El mundo del Islam, el judaísmo, o sea, grandes desarrollos, dicen, ostras, técnicamente eran superiores, de alguna manera, o en la medicina, por ejemplo, tal. Pero la revolución científica se da gracias a esa mezcla, ¿no? Ese fecundo encuentro entre lo que llamamos Occidente, gracias a través de la teología cristiana, ¿no? ¿Qué pasa? Que es distinto a, por ejemplo, el Islam. Sin ánimo de abarcarlo todo, porque la gente me dirá, es que el Islam es muy complejo, Y dentro del Islam también hay distintas ramas, por supuesto, o sea que no pero es todo igual. en un sentido general, tipo mentalidad chat GPT, o sea, vamos a simplificarlo un poco para poder dar una explicación concisa. El Islam considera que el Corán ha sido revelado palabra por palabra al profeta Mahoma directamente. Entonces, él lo pronuncia y se pone por escrito en árabe. Esto supone que tienes grandes problemas, así en general, de nuevo, con todo el respeto a los hermanos musulmanes que nos están viendo y que probablemente estén en una diversidad de tradiciones, pero que te impide hacer un análisis crítico del libro sagrado. O sea, ¿qué vas a interpretar? Si es que está revelado palabra por palabra, casi en un arrebato extático del profeta. Esto no pasa en la Iglesia Católica. El concepto de inspiración que nosotros manejamos es teándrico, es decir, de Dios y del hombre. Es Dios quien inspira, pero es el hombre el que escribe según sus capacidades, según el género literario elegido, según sus categorías culturales, según su forma limitada de entender la realidad. Y eso es lo que nos permite a nosotros interpretar de manera crítica incluso la Sagrada Escritura. La Iglesia se abre al análisis histórico-crítico de la Sagrada Biblia, que es algo que es mucho más problemático en el Islam y en cierto sentido una tarea pendiente también. Nosotros, no hay un libro que haya sido más brutalmente analizado de manera quirúrgica que la Biblia. En cuanto a su historicidad, en cuanto a su unidad literaria, en cuanto a su diversidad de formas, en cuanto a su plausibilidad con respecto a la autoría de los libros, con respecto a su proximidad con el hecho pascual, ha sido cada versículo ha sido destripado en aras de tener un conocimiento y la Iglesia ha permitido eso. Y aquí seguimos, ¿no? Y aquí seguimos valiéndonos precisamente de esos análisis histórico-críticos para explicar de una manera más adecuada, más prudente, más honesta, el depósito de la fe. ¿Vale? Claro, ¿qué pasa? Hay otras ramas del cristianismo no tradicionales, que se llaman las iglesias libres, ¿no? Por así decirlo, más de tradición evangélica, que pueden caer por dos lados, ¿no? El dogmatismo férreo fundamentalista de sus líderes, tipo sectario, o pueden caer en el interpretacionismo.
Es decir, que al final cada uno, conforme al libre juicio, interpreta la escritura como le da la gana. Entonces, son iglesias que no pueden, que no se mantienen unidas, sino que, claro, si tú tienes una interpretación y yo tengo otra, tú montarás tu iglesia y yo montaré la mía. Pero eso, en el fondo, es como sospechoso. No sé si... Sí, bueno, y supongo también que no da pie a la libertad, ¿no? Porque el hecho, como tú bien dices, que el hecho de que puedas criticar un texto y sin salirte de la filosofía católica puedas llegar a una conclusión que no sea 100% la que ha llegado el que está a tu lado, te da esa libertad de pensamiento que a lo mejor no se da en otras religiones. Supongo que también te Sí. refieres a eso. Es decir, no me estoy separando de la iglesia por haber interpretado este texto, ¿no? Claro, nosotros, efectivamente, vamos a ver, o sea, nadie puede interpretar la Biblia a su bola, porque no la va a interpretar bien. Quiero decir, la Biblia es un texto que nace por la comunidad, para la comunidad y en la comunidad. No, el concepto de autoría que manejamos hoy no se aplica exactamente a la Biblia, porque es un texto que nace en ese contexto pascual, comunitario, de fe compartida, vivida y celebrada. Entonces tú no puedes llegar y decir, cojo la Biblia, aquí la tengo, entonces yo voy a este versículo, me inspira esto y muy bien. Hombre, en cierto sentido sí, porque cada uno tiene que hacer la escritura suya y leer su vida a la luz de la escritura. Pero es que interpretándola así, no está siendo fiel al espíritu con el que la Biblia fue escrita. Entonces ya te está saliendo de las coordenadas que te permiten interpretar de manera óptima ese dato revelado. Entonces la Biblia se tiene que interpretar en comunidad. Pero porque es que tenemos, no sé si somos capaces de desvincularnos de un cierto subjetivismo en el que cada uno tiene que hacer de nuevo su síntesis de todo, tal. Así pueden progresar a lo mejor las ciencias, pero la fe es otro rollo. Claro, porque yo imagino, evidentemente, o sea, yo soy historiador, ¿no? Entonces yo cuando estudio cualquier texto de la Edad Media, un texto legislativo, un texto, bueno, una descripción de una obra de arte simplemente, siempre se aprecia irremediablemente que todo lo que está escrito por hombres, y todo lo que está escrito ha sido escrito por hombres, hombre como entidad, puede ser una mujer, pero a eso me refiero, siempre es inevitable, si no lo conoces, malinterpretarlo, porque cuando lo conoces te das cuenta de que hay condicionantes históricos, geográficos, culturales y sociales que están metidos en ese texto, pero no los está representando la persona que ha escrito. Claro, yo entiendo, en el caso del Corán, es probable que también se diese eso, aunque sea la palabra revelada directamente. Entiendo que también hay una serie de condicionantes geográficos. Se me ocurre, por ejemplo, la prohibición de comer cerdo. Es decir, Sí, probablemente atendía a unas necesidades que se daban en un contexto geográfico determinado y a lo mejor lo que ha faltado ha sido entenderlo así, como una condición que se daba en un momento determinado. claro, no, es que eso pasó en el cristianismo. O sea, quiero decir, si bien en la antigua alianza, en los libros del Antiguo Testamento, había como estábamos atados, por así decirlo, a la letra, a la ley, leyes que muchas veces eran circunstanciales, ¿no? A eso voy, claro. Códigos legislativos que obedecían a cosas muy concretas, ¿no? Lo de, yo qué sé, ¿qué te digo yo? O sea, las leyes de pureza vienen por las enfermedades de la piel, ¿no? En la época, que exigían que el leproso guardara una cierta distancia con la comunidad para propiciar la supervivencia de la propia comunidad. Entonces, el hecho antropológico se mezcla con el hecho religioso y a veces genera síntesis que son un poco esclavizantes en el tiempo. Es decir, bueno, pero ahora que no hay lepra, tenemos que seguir respetando ciertas normas de pureza ritual cuando ya esas normas han dejado de tener sentido. Ujú. Me atrevería a decir incluso, pero esto es llevarlo muy lejos y no lo voy a decir en serio, ¿no? Pero el tema de la circuncisión, o sea, habría que ver, ¿no? Porque, claro, que es muy interesante lo que pasa en el cristianismo y es que Dios, haciéndose hombre, la encarnación, que es un dogma fundamental de los católicos, implica que Dios entra en la historia, que Dios se hace historia, que Dios se une, en cierto sentido, a todo el género humano, ¿vale? En Jesucristo. Y esto implica que la fe se hace histórica, que se vive dentro de la historia. O sea, el cristianismo tiene la historia como algo muy propio. En la historia es donde sucede la salvación. No es en un plano ideal aquí de, la palabra de Yahvé o la palabra de Alá,
que yo he tenido ocasión de ver por una rendija de mi temporalidad, veo el constructo eterno de Dios y entonces eso es eterno y eso se vive aquí. Entonces tengo que observar todas esas leyes a rajatabla, ¿no? Tengo que construir el templo tal y cual está escrito en el cielo, ¿sabes? Lo que todo esto en el libro del Éxodo, ¿no? Se le revela a Moisés las medidas, el peso, la altura de las columnas y yo las escribo. No, 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 no. Ya no funcionamos así. El cristianismo, como digo, es logos y por tanto cada hombre en cada época va a tener que ser fiel a Dios en su propia historia. Por eso un gran problema que tenían los primeros cristianos era, espera. Jesús era judío, su madre judía, todos los discípulos judíos, predica a los judíos y muere. Resucita, asciende a los cielos, perfecto, muy bien, pero para ser seguidor de Jesús habrá que ser judío, ¿no? Y estar circuncidado. Y cumplir las leyes de pureza alimentaria, o sea, no comer animales de pezuña partida, no comían cerdos. Si somos cristianos, sí, pero somos judíos seguidores de Jesucristo. ¿Cuál fue la movida? Tremenda movida cuando los paganos empiezan a convertir de manos de Pablo, en cierto sentido, bajo la evangelización de Pedro, y al final, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Porque esta gente no está circuncidada. Entonces estaba el partido de Santiago, de Jacobo, ¿no? Que dice, pues te tendrán que circuncidar. Y está el partido de Pablo que dice, pero si ya el Espíritu Santo está actuando en ellos, ¿para qué queréis que se circunciden? Que sean discípulos de Cristo y que cumplan una serie de normas básicas para entrar dentro de la comunidad de los discípulos de Jesús. Entonces se celebra un concilio, el concilio de Jerusalén, en el Espíritu, y ellos, en la medida de su comprensión, abriéndose a la acción del Espíritu Santo en la historia, dicen, bueno, pues sí, los paganos pueden ser cristianos y no necesariamente tienen que circuncidarse, no necesariamente tienen que cumplir las leyes de pureza ritual y alimentaria. Entonces, vemos, a lo que quiero llegar es, vemos cómo la religión cristiana es muy fecunda con respecto a la historia, porque la historia la lleva muy dentro. Y entonces avanza con la historia. Y precisamente en la fidelidad a la palabra de Jesús es donde encontramos como un filón de creatividad para iluminar las realidades temporales. Obviamente, yo qué sé, ¿qué te digo? Es que no es la misma la valoración que ha hecho la Iglesia de... es que no sé qué ejemplo ponerte de cosas que la Iglesia ha tenido que ir evolucionando. O sea, la libertad religiosa no era la misma la comprensión que había en la Europa de la cristiandad que en el finales del siglo XX, cuando ya está, me explico, o no es la misma comprensión que tiene la Iglesia con respecto a la salvación de los no cristianos antes del descubrimiento de América o después. O sea, la verdad sigue siendo la misma, que nadie puede salvarse si no es por Cristo en su comunidad de discípulos. Ahora, tenemos que evolucionar conforme avanza la historia, conforme avanzan las ciencias, conforme avanza la geografía. O sea, millones de nativos en América que jamás, ni por asomo, habían escuchado hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos van condenados derechitos al infierno, millones y millones de personas de cuya existencia prácticamente no teníamos ni idea ni lo podíamos intuir. Claro, y ahí avanza un poco la doctrina de la soteriología, ¿vale? Y tiene que ir avanzando. Bueno, pero es que... Y esto se termina de resolver en el siglo XX, para que veas todos los siglos de profundización que hubo para llegar a la conclusión de, a ver, a todos aquellos que sin culpa por su parte no han conocido el Evangelio por imposibilidad y no han tenido ni siquiera ocasión de rechazarlo porque no lo conocían, se ordenan por caminos que solo Dios conoce a la salvación. Por vía de la fidelidad a su conciencia, por vía de la bondad natural, por vía de tal, se ordenan a esa iglesia fuera de la cual nadie puede salvarse. Y así evoluciona, no el dogma, porque el dogma no evoluciona. Que la salvación viene de Cristo, no, eso no ha cambiado. Sino lo que evoluciona es nuestra comprensión sobre ese dogma, que es limitada necesariamente a cada circunstancia histórica.
Claro, es que escuchándote hablar me surgen un montón de preguntas que me gustaría hacerte y a lo mejor nos tiramos 6 horas de entrevista y como tampoco es eso, bueno, pero yo me comprometo a traerte muchos días al canal si tú quieres y que nos cuentes más cosas, pero Espero que esto esté interesando a alguien, ¿no? Porque yo sé que a mis suscriptores esto les mola un huevo, pero cuando me meto en otros canales digo, ¿qué estarán pensando? Este tío nos está hablando del horóscopo. No sé. no, mira, yo una pregunta que me ha surgido mientras hablabas, claro, no había caído, yo entiendo que las religiones, antes del cristianismo, las religiones por lo general pertenecían a un pueblo, es decir, o sea, se habla del pueblo judío, porque, o incluso el pueblo elegido y demás, pero se habla, claro, como una religión, no sé cómo llamarla, de clan, de tribu, de pueblo, ¿no? Sí, Entonces, vale, sí, puede ser que ese pueblo tenga 80 millones de habitantes y entonces sea la religión de 80 millones de personas. Pero lo que te hace ser judío, entiendo que no es solo un tema religioso, sino también es un tema casi racial, etnográfico, cultural, ¿no? Sin sí, embargo, en el caso cuando llega el cristianismo, rompe con esto porque le da igual cuál sea tu religión. O sea, lo que busca es precisamente ese concepto de universalidad. claro. Por eso acaba llegando hasta cualquier rincón del planeta, porque lo que busca no es tanto que sus fieles tengan muchos hijos para que ellos sean muchos, busca llegar a aquel que no ha conocido la palabra, entiendo, ¿no? Así lo consideran, y para mostrársela y hacerle ver que ellos son la religión correcta. Fíjate que hay una cosa en la teología que se llama pedagogía divina, ¿no? O sea, Dios va poco a poco, porque si tú a un pueblo del siglo IX antes de Cristo, tribal, sumido en 1000 batallas, en conflictos bélicos a diario, luchas de poder, equilibrios inestables dentro de una tierra organizada en muchos grupúsculos que luchan por su supervivencia. Tú les hablas de poner la otra mejilla. ¿Y qué quieres que te diga? O sea, hubiera fracasado el plan de la revelación, porque si ya Jesús, llegado a la plenitud de los tiempos, van y lo crucifican, ¿sabes? Habiendo predicado el amor, el perdón y la humildad, ¿cómo no sería si no hubiera habido un largo proceso de pedagogía divina? Que es lo que se llama a ese proceso, ¿no? En el que Dios poco a poco, o sea, se elige un pueblo y va instruyendo poco a poco a ese pueblo en la historia hasta llegar a la plenitud de la revelación. Hay como una gradualidad, es lo que Ajá. se llama esa pedagogía. Entonces, a tu pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Dios tiene que ir preparando el terreno, ¿vale? Dios tiene que ir preparando el terreno. ¿Para qué? Para llegar de lo que tú me estás diciendo a el Dios no hace acepción de personas en los Hechos de los Apóstoles. Para llegar ahí, que tú, un judío del siglo VI antes de Cristo, le dices que Dios no hace acepción de, ¿cómo se dice? Acepción de personas, ¿no? O sea, se va, o sea, se va a revolver. Es que como que me estás contando que Dios no hace acepción de personas, como que Dios no discrimina a nadie. Si somos el pueblo elegido, pues claro que discrimina. Esa visión étnica de la religión mmm, va entrando en crisis muy pronto ya, muy pronto. O sea, ya con los profetas en el Antiguo Testamento, te estoy hablando de Jeremías o en más antiguo incluso, Elías. O sea, si vas para atrás, ya vas notando cómo entra en crisis esto del pueblo elegido, ¿no? Cuando se empiezan a poner ejemplos de paganos que parece cumplir la voluntad de Dios de forma más fiel que muchos judíos, ¿no? Cuando se habla de Ciro, cuando se habla de Naamán, cuando se habla de la viuda de Sarepta, que son ejemplos que recoge Jesús, ¿no? Dice, ¿nos habéis fijado la cantidad de paganos a los que Dios se les manifiesta, les hace milagros, les concede favores, ¿no? La prostituta Rahab, por ejemplo, en Jericó, ¿sabes? Que no era judía, que no. Y son grandes personajes que van cobrando realce, ¿no? Y que ahí están. Y dice, uy, esto está entrando en crisis. Entonces encontramos en los profetas, pero en Babilonia también, los relatos de la creación, cuando Dios parece tener un designio salvífico universal en Adán, ¿no? O sea, Dios no, o sea, la historia del Antiguo Testamento no comienza con el judaísmo. Como, no, sí es verdad que se va estrechando el cerco de alguna manera, ¿no? La promesa primero era Adán, es decir, que significa
hombre, ¿no? Que significa la humanidad. Se estrecha en Noé. Bueno, es que vamos a por lo justo, pero de Noé se vuelve a corromper la cosa y se queda en Abraham, de Abraham a su hijo, ¿no? Isaac, Jacob, de Jacob la tribu de Judá los descendientes de David. Se va haciendo cada vez más estrecho, más estrecho, más estrecho, ¿sabes? Hasta llegar a una sola persona, que es Jesús, que en la que se concentra toda la alianza. Pero de Jesús se ensancha y se abre de nuevo a toda la humanidad. Pero hacía falta, misteriosamente, todo ese proceso histórico por el cual pasamos de, sí, somos el pueblo elegido, o la alianza se cierra solamente sobre David, rey, a Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios no discrimina a nadie. Y todos estamos llamados a la salvación. O sea, el cristianismo tiene la pretensión de ser la religión verdadera, de representar la salvación universal de todo el género humano. Por eso ya el cristianismo no es una religión étnica, y muchos dicen, estrictamente hablando, que tampoco es una religión. O sea, no es una religión en el sentido, es una institución que se define por tener un sistema moral y una serie de preceptos rituales. Si esa es la definición clásica de religión, el cristianismo no es una religión. No. El cristianismo es la comunidad visible de los seguidores de Jesús de Nazaret. Y después todo lo demás, ¿no? Regidos por los sucesores de los apóstoles, el sucesor de Pedro, que tiene una clarísima primacía en el Nuevo Testamento, Pedro, como ministerio de unidad, a lo que llamamos el Papa, ¿no? Que ahora está de moda, y lo que más nos estamos centrando ahora, ¿no? Esa comunidad visible que se define por la relación discipular y misionera con respecto a Jesús de Nazaret, que es la plenitud de la revelación. Y como tal es diversa. Es que, piénsalo, hay religiones que, lo siento, aquí es que hablamos árabe. Ya está, o sea, se acabó. No, el cristianismo, los evangelistas dijeron, venga, ¿cómo escribimos? Se pusieron ahí, venga, ¿qué? ¿Cómo escribimos el evangelio? En hebreo, ¿no? Dijeron, ¿cómo en hebreo? Si hebreo no lo entiende nadie, era el Imperio Romano, si se lo va a entender. Pues, bueno, entonces, ¿qué? Lo escribimos en griego. Venga, sí, griego. O sea, los evangelios se escribieron en inglés. Me explico. O sea, el griego koiné era el inglés de la época. O sea, la lengua que todo el mundo entendía. O sea, venga, escríbelo en griego. A tomar por saco. Tal. Evangelios en griego, para que lo leyera todo el mundo. O sea, esa capacidad del cristianismo de asumir la historia es maravilloso. Vamos a ir ya, Abel, por la gente que es lo que pide un poco. Vamos a hablar un poco más de actualidad. Vamos a hablar del Papa, del cónclave. A ver, a la gente le gusta que los invitados se mojen, ¿eh? Yo lo dejo libremente a que cada uno haga lo que quiera. Cuéntame, ¿qué opinión tienes del Papa Francisco? Porque yo creo que ha sido el Papa que más gente dentro del cristianismo, dentro de los católicos, lo han criticado. Claro, totalmente. Tú sabes que, o sea, cada papa tiene como un don, un carisma, ¿no? Y eso siempre implica unos límites también, porque nadie puede pegar todos los palos, ¿no? O sea, no puede. Sí. Benedicto le caía mal a los de fuera y le caía bien a los de dentro. Ya está, porque si le caes bien a uno, es que no puede llover a gusto de todos. No sé si me explico. Juan Pablo II era un pop star, o sea, un actor, una persona de los escenarios, una persona tal, pero luego tenía debilidades para ciertas gestiones internas. El tema de los abusos, pues no, es que no tuvo ni idea de cómo gestionar eso. Y ya estaba mayor y tal. Entonces, la gestión de los abusos sexuales dentro de la iglesia no es el don del Papa Juan Pablo II. No me explico. O sea, que cada papa tiene su cosa. En el caso de Francisco es un papa para los de fuera, para los excluidos, los desviados desde el punto de vista de la fe, los pecadores, todos estos que no encajan en la iglesia, que si es que no me siento acogido por la iglesia, es que yo no. Pues es un papa para esos. Entonces, cuando el Espíritu Santo pone un papa para los excluidos de los religiosos, para aquellos que son señalados por algunos miembros de la iglesia, no todos, gracias a Dios, ¿vale? Pero hay gente para todo. Es normal que a muchos miembros de la iglesia diga, pues no te entiendo. O sea, la valoración más frecuente que los católicos han hecho sobre el Papa Francisco es, si no, mira los titulares. O sea, métete a los periódicos así católicos que hay por internet y mira los titulares para atrás, yendo para atrás, y siempre te ponen, es que es confuso.
La confusa doctrina sobre no sé qué. O genera confusión por no sé cuánto. Digo, no va a generar confusión. Te va a generar confusión porque es que no te está hablando a ti. ¿Me explico? Quiero decir, cuando el Papa Francisco hace entrevistas con Jordi Évole, lo que queda dentro de la iglesia es probablemente, espera que estoy confuso, ¿sabes? Porque Jordi Évole, con todo mi respeto, ¿no? Pero encarna una visión del mundo y de la moral y de la economía y de la cultura que es algo antagónico con el evangelio, ¿sabes? Y con la iglesia y con la doctrina social de la iglesia y con todo, ¿no? Y si encima hay un talante beligerante en contra de los cristianos y el Papa se hace amigo de él, tú te quedas un poco rayado, ¿o no? Como no entiendo nada, ¿vale? Entonces, por eso el Papa Francisco ha generado mucha controversia dentro de la iglesia, no fuera. Porque tú ahora ves a Monedero, no sé, Echenique, Yolanda Díaz, Errejón, Manuela Carmelo, o sea, te encuentras a grandes personalidades de izquierda, ¿no? Iba a decir Irene Montero, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias también habló de que estaban en la misma trinchera, ¿no? Algo así, creo recordar. Bueno, Pablo Iglesias directamente un momento que ya dijo que el Papa se inspiraba en él. O sea, es como ya el culmen es sí, poco menos que. Jesucristo, Pablo Iglesias. Claro, es como la apropiación máxima del Papa Francisco, como. Claro, y obviando ellos, por supuesto, toda la doctrina conservadora del Papa Francisco, ¿no? Con respecto al aborto, con respecto a la eutanasia, con respecto a la homosexualidad. Bueno, todo eso lo obvian. ¿Por qué? Porque quieren tener ese aliado. Y es casi sobrenatural. Yo flipo, digo, la gente no cree en el Espíritu Santo, pero que Pablo Iglesias esté dando palmas por el Papa Francisco es un poco misterioso. O sea, porque el Papa Francisco es muy conservador y muy de lo que llamarían de derechas, ¿no? Falsamente, pues eso no se puede atribuir al Evangelio, pero con respecto a muchísimos temas que la izquierda considera sagrados. Y el Papa Francisco no ha reformado ni uno solo de ellos, ni está en su intención, más bien ha sido muy en contra de eso, de el acceso de la mujer al sacerdocio. Compara el aborto con el sicariato, lucha contra la cultura woke, pero de manera además, critica hasta tener mascotas. El Papa Francisco ha hablado muy en contra del concepto de mascota. Entonces, ¿cómo que mascota? O sea, cosas que son muy de la izquierda, hay cosas muy sagradas para la izquierda, como el bienestar animal y tal, que el Papa Francisco, por supuesto, no está en esas coordenadas, ni mucho menos. Pero el talante, el carisma del Papa Francisco ha hecho que los enemigos de la iglesia, de repente, como que muchos obstáculos caigan, como que caigan muchas barreras para el diálogo y el entendimiento. Y yo creo que ese es el gran don del pontificado del Papa Francisco. Pero yo supongo, no sé, Abel, a ver, ahí que tienes que responder. Algunas declaraciones del Papa Francisco, como por ejemplo, creo que había dicho sobre bendecir a las parejas homosexuales, puede ser. Sí. Supongo que es lo que hace que ciertos sectores políticos, que son los que están, pues, donde estaría, pues, estos políticos que has nombrado, son los que le han hecho, a lo mejor, que hablen de esa manera tan de elogio. No, claro, pero a lo que voy, si tú lees el documento sobre la bendición de parejas homosexuales, te das cuenta de que, punto 1 del documento, o sea, no admitimos el matrimonio homosexual. Punto 2 del documento, nada cambia con respecto a la doctrina sobre los homosexuales. O sea, el sexo homosexual sigue siendo pecado, no reconocemos el matrimonio homosexual, no sé qué, no sé cuál. Y luego, pasado un rato de lectura, ya va a lo de, bueno, y se puede admitir que haya bendiciones espontáneas, ¿sabes? Para estas personas que vienen, no en cuanto que se legitime su situación, sino que se les conceda la bendición como como lo que una bendición significa, que puede ser para tener fuerzas, para que encontrar auxilio en el Señor a través de la bendición, para sentir la misericordia de Dios a pesar, sea cual sea la situación en la que estás viviendo. Leído así, dice, bueno, pues bien, pero él con ese documento, Fiducia Supplicans, no cambió absolutamente nada. Entonces, por eso digo que es misterioso, porque si yo soy una persona de izquierda, ¿vale? Un político de izquierda, yo soy de Podemos y yo cojo ese documento, ¿vale? Y me lo leo, yo pondría el grito en el cielo. Yo, ¿cómo? O sea, que en pleno siglo XXI yo me parto la cara aquí luchando
luchando para no solo el matrimonio homosexual, que está conseguido desde hace 20 años, sino, estoy a saco con que ya la deconstrucción de la masculinidad, porque, o sea, la deconstrucción de la heterosexualidad, o sea, yo lo que quiero es acabar con todo reducto de heterosexualidad como constructo histórico opresor heteropatriarcal de la sociedad tal, y no solo eso, o sea, no solo me estás cuestionando lo woke, no me estás cuestionando la ideología queer. No. Es que me estás cuestionando lo que yo considero que es un derecho fundamental, que es el matrimonio homosexual. O un mínimo reconocimiento legal de eso como protección básica de las parejas. Es que el Papa Francisco está mucho más atrás. Es que el Papa Francisco no es de izquierdas. ¿Dirías que ha sido un papa más conservador que otra cosa? No diría eso. ¿Por qué? ¿Cómo te digo? A ver. Creo que es un conservador de los años 70. Claro, entonces, un conservador de los años 70, hoy, o sea, bueno, sería un progresista de los años, no sé, el Papa Francisco sería moderno en los años 70. O sea, y lo que quiere conservar, o sea, hoy es un conservador de los años 70. O sea, todo esto del el ideal este de las comunidades de base, la teología del pueblo, un cierto sentido la teología de la liberación, la justicia social, tal y como se entendía en la segunda mitad del siglo XX, todo eso. Pero hoy, ¿a dónde va San Blas? O sea, si hoy estamos hablando de una antropología que deconstruya completamente el género, una ideología queer, obviamente que en ese sentido el Papa Francisco es profundamente conservador. Profundamente conservador. Por ejemplo, el Papa hace un documento sobre la familia, ¿no? Amoris Laetitia. En este documento largo, de 300 puntos, está todo el rato ensalzando el ideal de la familia tradicional. No hace otra cosa. Después viene el tema, que la gente se lía con el tema de que si los divorciados, no sé qué, bueno. La única vez que habla del matrimonio homosexual, ahí, es para hablar mal. ¿Sabes? O sea, para decir, mira... Eso el Papa Francisco. El Papa Francisco, escrito. en Amoris Laetitia, dice, literalmente, hablando de las relaciones homosexuales, dice que ni siquiera por una analogía remota se les puede comparar al designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Ni por analogía remota, rescatando lo más duro de la teología magisterial de Juan Pablo II, segunda mitad del siglo XX. A esto voy. Entonces, es un papa conservador. Es un papa dentro de la teología moral muy conservador. Claro, es un papa muy conservador que, sin embargo, quiere abrir las puertas de la iglesia a todos aquellos que se sienten excluidos. Y entonces ahí viene el dilema, ¿no? Sí, yo no juzgo a los homosexuales, ¿quién soy yo para juzgarles? Dice él. Pero luego no cambia ni una coma de la doctrina magisterial sobre la homosexualidad. Ajá. Ni una coma. Entonces, claro, es que se sientan acogidos pastoralmente, pero dogmáticamente no cambia nada, ni a nivel eclesiológico, ni a nivel canónico. Ha hecho otras cosas que sí, pero que no son las que la gente se piensa. Si, por ejemplo, él ha metido a mujeres o ha dado la posibilidad de meter mujeres en las cabezas de los dicasterios romanos. O sea, que las mujeres gobiernen la iglesia. Pero no ha cambiado ni un ápice de la doctrina del sacramento del sacerdocio. Ni siquiera del diaconado femenino, que es la parte más baja del orden ministerial. Entonces, por eso digo que cuando Lucía Caram o todos estos aplauden al Papa y demás, digo, sí, aplaudidlo, y lo consideran un revolucionario en el sentido de izquierda, ¿eh? O sea, como un revolucionario en plan del Che Guevara, o sea, una persona que viene aquí a poner todo patas arriba conforme a un ideal socialista. Lamento decirle que al menos en la doctrina moral no es así. Obviamente que el Papa, a ver, no quiero, simplemente estoy intentando desmontar el bulo, ¿vale? Pero no quisiera que quedara la sensación de que yo considero que el Papa Francisco no ha cambiado nada. O sea, sí que ha cambiado cosas, pero que no son las cosas que se dicen. No son las cosas que se dicen. Lo que se dice, ¡ay, qué humilde el Papa Francisco! Mirad el ataúd del Papa Francisco, qué humilde. Digo, perdona, el ataúd es el mismo que Benedicto XVI. O sea, lo que hay adentro es distinto, ¿no? Pero si tú miras los dos ataúdes,
Los dos son de madera de Ikea, de la chapa esta Sí, prensada. sí. Y si miras los sepulcros, yo no sé cuál es más pobre, si el de Benedicto XVI o el de Juan Pablo, el de Papa Francisco. No sé cuál de los dos es más austero, porque los veo y digo, piedra sobre el suelo, nombre escueto, decoración pobre. Ya está, los dos igual. Pues yo digo que la gente tiene una visión del Papa Francisco que a mí me sorprende igualmente. Sí que ha cambiado cosas, o sea, Fratelli Tutti, por ejemplo, el énfasis que da a la justicia social y a la ecología y a los pobres, sí, pero ninguna de estas cosas eran desconocidas de los pontífices anteriores. Benedicto XVI, en la prensa anglosajona lo llaman The Green Pope, el Papa Verde, porque habló mucho de ecología. ¿Vale? Juan Pablo II habló mucho de la civilización del amor también, de la comunión de los pueblos, del entendimiento mutuo, de la paz y la reconciliación mundial. Claro que sí, pero desde Juan XXIII, Pacem in Terris. Pero es que no solo, desde León XIII, que venimos hablando de la cuestión obrera en la Iglesia. O sea, que no son inventos del Papa Francisco. Ahora bien, el Papa Francisco le da un predominio especial a esto. Lo hace más visible, lo comunica de una manera más eficaz a lo que están fuera de la Iglesia. Y por eso queda la sensación de que es un papa que rompe con lo anterior, cuando en ningún caso puede darse eso de manera absoluta. O sea, si estoy hablando de León XIII, o sea, ¿en qué año murió León XIII? El primer papa que hizo un magisterio extenso, serio, del más alto nivel con respecto a la cuestión obrera, pues muere en el año 1903, si no me equivoco. Efectivamente, dice aquí, fallecimiento, 1903. Entonces, y un papa conservador, León XIII. Entonces, no me vengas con que el Papa Francisco por fin ha revolucionado a la Iglesia cuando hace 121 años que murió el Papa que puso sobre la mesa la cuestión obrera en defensa de los trabajadores, que es Rerum Novarum. Es que se han dado casos incluso de algunos sacerdotes en redes sociales. No sé si conoces el canal de la Sacristía de la Vendée. Sí, no lo sigo, pero conozco la situación. Entiendo que sabes quién es el padre Calvo Zarraute, creo que se llama. Sí. No me acuerdo ahora exactamente cómo fueron las declaraciones, pero fue algo así como rezo mucho para que el Papa se vaya pronto, puede ser, algo así. No sé si salió en la televisión. No, es que, o sea, la gente es mala y perversa, ¿eh? Porque lo que o sea, yo esa broma la puedo haber hecho 30.000 veces en mi vida, ¿sabes? En plan, cuando alguien te desafía o no lo entiendes o simplemente pues no tienes afinidad con esa persona y de repente dices, bueno, que tampoco pasa nada, que se vaya al cielo, que esté en la gloria de nuestro Señor, la felicidad verdadera, ¿sabes? Es como, no era para tanto. Lo que pasa es que los sectores más críticos con los conservadores católicos que están representados en ellos, básicamente, Sí. asumieron ese gancho mediático para intentar destruirlos. Ya está, o sea, como pasa siempre, ¿no? Esto, el tema de Rubiales, ¿no? O sea, puede ser el mayor corrupto del mundo, puede ser el mayor defraudal, no sé qué, con tener 10.000 líos que no están claros, no digo que él lo sea, pero que se venía hablando ya de que había unos líos con Rubiales a nivel tal flipante que cuando le da un pico a una muchacha en una celebración, de repente ya le procesan. Digo, tronco, procésalo por lo otro, no por el pico. Lo mismo de Monedero, ¿no? Monedero dando charlas en el Helicoide, ¿sabes? Que es un macrocentro de tortura Venezuela y tal. Nadie dice nada. Luego llega lo de, ay, es que no sé qué es, con qué conducta sexual inapropiada y todo el mundo monta un pollo. Es como, tronco, te estás perdiendo la historia. O sea, si quieres criticar a la Sacristía de la Vendée, empapúsate bien el podcast y tú con tu criterio personal dirás, vale, pues en esto no estoy de acuerdo, o esto me parece una barbaridad, o esto no está en comunión con la Iglesia, con lo tal. Bien, perfecto. Pero no me cojas el hilo de una bromita que hicieron de, bueno, el Papa, bueno, ¿qué tal? Y para procesar. Tuvieron que cerrar el podcast. Ahora dice que van a volver. O han indicado algo ahí por Twitter como que... No sé si que se vienen cositas. El canal sigue existiendo, ¿no? Vamos, yo les... Sí, no, simplemente dejaron de emitir, pero los contenidos están ahí, yo vale, creo. Ahí. No. Además tienen 82.000 suscriptores.
Sí, sí. Yo sí Sí. lo sigo, la verdad, yo sí estoy suscrito a su canal, me suele gustar bastante, sobre todo cuando hablan ellos, también hablan mucho de Leyenda Negra, es un tema que me interesa a mí. Ujú. Y incluso creo, es que ahora no me acuerdo si fue Calvo Zarraute, pero fueron ellos unos de los primeros que escuché hablando sobre que la expulsión de los jesuitas en América supuso el fin, o sea, digamos, el dejar sin defensas al lado de la batalla cultural que se oponía a la modernidad. Eso es una cosa que creo que la defiende el padre Calvo Zarraute. Y en consecuencia, la expulsión de los jesuitas porque los jesuitas estaban en las universidades, eran realmente los que eran capaces de debatir, los que daban respuesta a las ideas que habían salido, que venían de Francia, de Inglaterra y sobre todo que llevan a la Revolución Francesa. Entonces, ellos eran realmente la resistencia a esas ideas en América. Que en España tenían menos peso en las universidades y entonces es más fácil que se afrancesen los españoles porque no están los jesuitas dando respuesta, haciendo esa batalla cultural que llamarían hoy día, ¿no? Entonces Sí. me pareció sumamente interesante cómo planteaba, insisto, sé que era en el canal de la Sacristía de la Vendée, pero no sé si era Calvo Zarraute, porque lo vi hace bastante tiempo, cómo planteaba que realmente los cimientos del fin del Imperio Español, la independencia en América, se produce por la semilla sería la expulsión de los jesuitas, que eran los que realmente se oponían a estas ideas. Al no haber nadie que rebatiese estas nuevas ideas modernistas, calan mucho en la sociedad y son las que realmente hacen que la población se enfrente a la monarquía, ¿no? Fíjate, yo la Sacristía la defendí mucho en ese momento cuando dejaron de emitir. Pues digo, esto me parece injusto, ¿no? O no me parece que el proceso de esto haya sido regular, ¿no? Yo los valoro mucho desde el punto de vista canónico, Ujú. desde el punto de vista histórico, ¿vale? Desde el punto de vista cultural, ¿vale? Porque creo que es su fuerte. O sea, no es un podcast, digamos, muy sobre teología, que sí, obviamente, pues están hablando de teología y demás, pero es un podcast de esto, o sea, de lo que tú me estás contando, de, oye, vamos a ver esto, este dato histórico, este tal, vamos a comparar visiones del mundo, vamos a comparar tal, el modernismo, el liberalismo a nivel en este siglo, en el otro, y cómo actualizar esto hoy. Creo que va más por ahí el podcast, y ahí está su fuerte, precisamente. Sí, sí. O sea, no se dedican, digamos, porque tú sí que es verdad que te ciñes más a la divulgación teológica. Eso es muy interesante. Claro, yo he querido, sí, como acotar mis contenidos a Sí, eso, sí. a explicar temas de teología, sí. De hecho, bueno, os lo digo a todos los que nos estáis viendo, yo soy miembro del canal de Abel y hace unos directos muy interesantes, el curso de teología al que le puede interesar, ya digo, son cuestiones mucho más profundas que no sé, la banal actualidad que tenemos hoy día y que hablan de religión, hablan de cosas, o sea, es un curso de teología, de espiritualidad, es muy interesante, además, Abel hace retiros espirituales, lo cual es una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención, nunca he hecho ninguno, pero No, pues tienes que hacerlo, o sea, sí, no. Sí, hombre, sí. Sí. Hay que tener me, experiencias de desconexión absoluta y te puede sorprender, ¿eh? Te puede sorprender. o sea, siempre me ha llamado mucho la atención. Sí que tengo bastantes amigos que lo han hecho y lo recomiendan, igual que me lo estás recomendando tú, pero es verdad que no lo he hecho. No descarto hacerlo en un futuro porque me parece muy interesante. Vamos a pasar al siguiente tema. A ver, se está hablando mucho también relacionado con el Papa, con el cónclave, con la elección del nuevo Papa, que no sé si hay uno o dos papas que parece ser que la prensa los tilda, voy a decir, a lo mejor lo digo mal, como de radicales, como de especialmente conservadores, Sí. ultraconservadores. Ya sabes que el prefijo ultra cala muy bien en el clickbait, en el titular, a la hora de descalificar a alguien, queda muy bien el prefijo ultra. Uno creo que se llama Robert Sara y el otro sé que se llama Peter, pero no sé su apellido. A ver. Robert Sara es el que es africano, vamos, es de rasgos Sí. africanos. Bueno, incluso se habla de que el Papa Negro representaría el último Papa y después se produciría el fin del mundo. Esto supongo que no, que al final son malinterpretaciones bueno, no malinterpretaciones, pero profecías de estas que hay 200, el día que se cumple una pensamos que Sí. se van a cumplir todas y no nos acordamos de las 200 anteriores que nos han cumplido, pero bueno. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Hay papas radicales? O sea, candidatos al papado que son Sí, 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 radicales sí, sí, o sí, sí. no? Cuéntanos. A ver, hay que distinguir dos cosas, ¿no? Son los casos concretos de sí que hay cardenales
que tienen una visión muy definida y que son muy activos en esa visión, ¿vale? El caso de Müller, por ejemplo, Burke, Sara, todos estos, que no quiero equivocarme, ¿vale? Porque a lo mejor necesito ver las caras, yo me muevo por las caras. Entonces, que sí que efectivamente, que son muy conservadores, efectivamente, Müller, cuyo nombre no sé pronunciar porque yo de alemán llevo poco, Ludwig Müller, ¿vale? Sí que esta persona, o sea, yo le leo, estaba leyendo el otro día una entrevista en ABC y digo, es lo que se dice de él. O sea, efectivamente, es un conservador, un tradicionalista, sí. Y además, con una visión muy simplificada de la teología. Fíjate, estoy hablando de alguien que se ha dedicado a esto, ¿eh? Pero que por alguna cuestión, por alguna, no sé, por alguna cuestión emocional o una estrategia comunicativa, no sé, simplifica las cosas hasta el punto que yo me quedo pasmado. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Qué es aquello que has leído tú que has dicho, mira, este Mira, tío, el otro día no me acuerdo ¿cómo lo dicen, no? no me acuerdo que estuve leyendo, pero, o sea, esto de, o sea, es como que, sí, aplicando al Papa Francisco cosas que el Papa Francisco jamás ha dicho, pero que él ha interpretado. Mira, te voy a ser sincero, ¿vale? A lo mejor me equivoco, esto ya lo he dicho varias veces y me ha caído mucho hate en comentarios. A mí me parece que a determinados cardenales mayores ya, estoy hablando de gente de 65 para arriba, a esta gente que tiene una trayectoria brillante desde el punto de vista teológico, le han venido muy mal o le han pillado muy mal las redes sociales a su vida. O sea, yo los imagino, o sea, yo leyéndoles, digo, esta gente ha pasado demasiado tiempo en Twitter. O sea, el típico señor mayor que cuando empieza a hacer funcionar el móvil, dices, esto mola, ¿eh? O sea, y se mete y pum, y se puede pasar 8 horas al día mirando el móvil. Tú, abuelo, ¿puedes hacer algo? O sea, ¿qué estás haciendo todo el día ahí en Facebook, ¿sabes? O la abuela que de repente ya está con el móvil, no sé qué, en WhatsApp y está metidísima en eso, ¿no? Y como que eso le va, dice, abuela, o sea, tenemos muchos abuelos enganchados a esto, ¿eh? Y a mí me parece que ellos, creo que de alguna manera se han metido tanto en la batalla digital que eso ha permeado en su dimensión intelectual. Ajá. Y de repente los escuchas, dices, uy, si esto parece en tweets, o sea, esto parece un debate de Twitter. Eso no es un cónclave. ¿Me explico? Un cónclave no es una batalla ideológica de partidos, por mucho que haya gente muy progresista y por mucho que haya gente muy conservadora, pero no es así. Y porque los medios tienen, o sea, el tertuliano medio de la tele se ha visto la peli Cónclave y ya está. O sea, es como su formación en cónclaves. Y las 4 cosas que le preguntó ChatGPT, así como para salir del paso y llevar algún dato curioso. Ya está. O sea, pero la película Cónclave, que es como unas luchas de poderes subrepticias ahí entre los pasillos, todo muy lúgubre, todo muy oscuro, eso no es un cónclave. O sea, yo he estado en mini cónclaves. O sea, he estado en reuniones de, por ejemplo, yo cuando estaba en los Carmelitas Descalzos tuve oportunidad de ir a un capítulo general, que es como algo así. O sea, viene todos los superiores de todo el mundo a reunirse en el Vaticano, ¿sabes? En Roma, ¿no? En un colegio o lo que sea, y se te plantan 300 frailes allí de todo el mundo, los de Costa de Marfil, los de Burkina Faso, el de Tailandia, el de Estados Unidos, el de Perú, el de Alemania, se vienen todos, tienen una asamblea con sus traductores, sus cascos, no sé qué, y por votación eligen un nuevo superior general para toda la orden a nivel mundial. Entonces, claro, yo estando ahí y viendo cuál es el movimiento, cómo es el ambiente, suele ser 2 cosas. Un ambiente muy fraternal, de muchísima alegría, y un ambiente de mucha oración y de mucho recogimiento interior. Y si uno ve, yo estoy casi convencido que si uno va a un cónclave, lo primero que se va a encontrar, fuera de la Capilla Sistina, ¿no? Que es algo más solemne, más solo se habla en latín, es un ritual, ¿no? Pero en la residencia Santa Marta y con las comisiones de cardenales que hay ahora y todo, tiene que ser un ambiente como muy así,
de mucha alegría. O sea, te estás encontrando con tus iguales. Te estás encontrando obispos como tú, que han sufrido los que has sufrido tú, que llevabas tiempo sin ver, amigos que tenías de otra época, que no sé qué, con quien compartiste la nunciatura, con quien compartiste no sé qué, te presentan a otro, empiezas a encontrar gente muy afín, que te cae bien, que no sé qué. Seguramente tengan sus grupos de WhatsApp. O sea, yo me imagino a Cobo con Bustillos, con el otro, que tendrá su grupo de WhatsApp, estarán hablando, no sé. ¿Sabes? Quiero decir que seguramente sea un encuentro de mucha alegría. Por supuesto, van a surgir debates y van a surgir cuestiones que hay que resolver y van a surgir tensiones también dentro de las conversaciones que hagan, efectivamente. Pero en mi experiencia eso no suele tomar las riendas del clima colectivo, sino que suele ser una cosa de mucha fraternidad y mucha oración, mucha celebración litúrgica me refiero, ¿no? De compartir juntos, de tal. Y los que hablan de fuera no lo entenderán. Pero los cristianos, o sea, los católicos, cuando nos encontramos en una jornada mundial de la juventud, en Roma, ya hay como una afinidad especial entre nosotros, porque somos una familia en un sentido muy profundo, por la comunión de los santos, ¿no? Que se llama. O sea, hay una unión entre nosotros de compartir la misma liturgia, de compartir la misma fe, la misma forma de pensar en la mayor parte de lo que se puede decir, que nos hace encontrarnos con la alegría. Entonces, eso es un cónclave. Si tú pretendes que el cónclave es una cosa gris, como la peli esta, ¿no? Tipo Dan Brown, Ángeles y Demonios, ¿no? El atentado inminente siempre, ¿no? En Cónclave también hay atentados, estallan bombas, está no sé cuánto, porque tienen que meterle eso, porque es la visión que a la gente le gusta, ¿no? La más mediática. Pero resulta que el Cónclave es un... Fíjate, te pongo un ejemplo, ¿vale? En el Cónclave de Francisco, salió Francisco con el voto de 2/3 de cardenales mayormente conservadores, elegidos por Benedicto XVI y Juan Pablo II. Papas legítimamente calificados como tradicionales, conservadores. Y sale Francisco. Entonces, ¿tú te ves capacitado personalmente para decir va a salir este o aquel? Pues sinceramente, no. Porque visto lo visto, cuando salió Karol Wojtyla tampoco se lo esperaba nadie, Juan Pablo II, cuando salió... O sea, que siempre hay... Nosotros no sabemos de qué están hablando los cardenales, no sabemos por dónde va a ir el espíritu en esta ocasión. Podemos hacer nuestras apuestas como si esto fuera Eurovisión, porque es divertido. Yo también las hago, me lo paso bien, hacemos porras, pero nunca, en realidad nadie sabe quién va a salir elegido papa. ¿Tienes tú algún favorito? Hombre, más que favorito, a mí me gustaría que saliera un papa espiritual, un papa místico, ¿sabes? Un papa que ponga como la oración en el centro de la vida de los creyentes, ¿sabes? Porque es que si no, o sea, creo que es lo que más conviene ahora, pero vamos, esta es mi opinión. Claro, porque yo entiendo, mucha gente opina, aunque no sé exactamente si es así, que hay un, no sé, insuficiente relevo generacional con el tema de los cristianos, sobre todo especialmente de los católicos. Es decir, no se da un relevo, es decir, parece que va en descenso el número de católicos. No sé si es cierto o no, la verdad. En términos globales, no. En términos globales aumenta. Sí, sí. Pues Sí, sin embargo, Europa sí que parece que está olvidándose bastante, ¿no? No sé, sí. de la fe, de la trascendencia y demás. Entonces, ¿de qué manera un papa puede ayudar a revertir de alguna manera o a paliar esta situación? A ver, al contrario de lo que, por ejemplo, se dice en la peli de los dos papas y tal, he estado viendo pelis últimamente de todas estas cosas. Al contrario de lo que se suele decir, te dicen, ¿no? Si la iglesia no se adapta y no se abre y no se moderniza, va a desaparecer, te dicen, ¿no? Si las iglesias están vacías por los tradicionales, porque la iglesia es demasiado rígida, no sé qué. No es cierto, ¿no has escuchado eso? Eso se dice mucho. Lo he escuchado mucho, claro. Es la tesis de fondo de la película Sister Act, ¿te acuerdas? Sí. O sea, las monjas ¿De Whoopi Goldberg era? de Whoopi Goldberg, efectivamente, como las monjas están en clausura, muy encerradas, muy no sé qué, nadie va a la iglesia, ¿no? Cuando las monjas salen de la iglesia y hacen cosas fuera y hacen diversión y cantan y hacen festivales y no sé qué, entonces ya todo va bien y la iglesia se llena, ¿no? Pues resulta que la historia reciente de Europa nos dice que es justo al contrario. Justo al contrario. Tienes países muy conservadores desde el punto de vista católico, como Polonia,
cuyos datos se ven muy respaldados. Es verdad que ha disminuido también la práctica religiosa, pero que siguen teniendo una estructura profundamente católica. Los jóvenes siguen siendo católicos y siguen teniendo muchas vocaciones. Y tienes otros países como Holanda, que se modernizaron muy rápido, metiendo, yo qué sé, anticonceptivos, cerrando los seminarios para que los curas se formaran con la gente, cambiando la doctrina sobre la sexualidad, no sé qué. Vale. Las iglesias en Holanda han desaparecido. Están cerradas todas, convertidas en skateparks, en bibliotecas, cafeterías, pubs, no sé qué. Y no hay curas, y no hay vocaciones, y no hay católicos en general, ya está. Desapareció. Pues te digo, dos países que son, iba a decir casi limítrofes, bueno, no sé si son. Dos países que están en la misma Europa, En Centro Europa, vamos a en decir. Centro Europa. Uno se adaptó sin más en muy poco tiempo y se extinguió por completo la vida religiosa. Y otro que siguió más o menos en clave de continuidad, de identidad, de contraculturalidad, no sé cómo, pues se mantiene. Mira España, o sea, mira España, toda la mitad sur con un clima mucho más tradicional, mucho más identitario, ¿no? Las procesiones, la liturgia, el cuidado por las celebraciones, ¿sabes? Como ese ambiente más católico, ¿no? Sigue teniendo muchas vocaciones. Tú miras el seminario de Córdoba, miras el seminario de Sevilla, miras el seminario de Toledo, miras... Dice, oye, pues están mal, ciertamente, pero no tan mal. ¿Me explico? Como que les va bien. En cambio, tú, otras partes de España que han renunciado más a eso, ¿no? Y que han tenido a lo mejor una adaptación más precipitada a la modernidad y demás, no tienen ni una sola vocación. Entonces, habría que analizar si adaptarse sin más a lo que los tiempos demandan, a lo que los tiempos exigen, supone un mayor éxito a nivel sociológico de la fe. Un pequeño matiz, eso que has dicho. Es verdad que, para romper un poco el mito, que parece que la mitad sur de la península ibérica es como más creyente, ¿no? Hay que decir que la mitad norte también tiene mucho, porque si Sí. alguno ha hecho el Camino de Santiago, me estaba acordando precisamente del Camino de Santiago. Por eso que has comentado tú de que cuando se encuentran los católicos parece que hay una relación ya de amistad y de alegría. Recomiendo, si no habéis hecho el Camino de Santiago, hacedlo. No sé si tú lo has hecho, Abel. No, Sí. mi padre lo hace 2 veces al año y yo no lo he hecho Pues nunca. ya tienes un motivo para hacerlo por lo menos una vez. Sí. Es una experiencia tremendamente enriquecedora, sobre todo si lo ves desde el punto de vista de la fe. No simplemente voy a andar para hacerme 4 selfies y reírme y a ver si ligo con alguna, o no, tonterías de esas no. Si lo haces realmente pensando en el sacrificio que estás haciendo de voy a coger unas vacaciones para madrugar, para pasarme todo el día andando para dormir en un albergue, a darme prisa porque igual no llego al albergue. Si lo haces por los albergues públicos, si lo haces por los privados, pues sabes que siempre vas a tener sitio, pero bueno, aún así es una experiencia tremendamente enriquecedora. Se da eso que ha comentado Abel, esa especie como de fraternidad, Sí. un poco con gente que no conoces, es algo increíble. Y ya como curiosidad, y en relación a la siguiente pregunta que te quiero hacer, yo allí, cuando hice el Camino de Santiago, me encontré, curiosamente, y era una cosa que no esperaba, muchos protestantes. Y además yo les decía, oye, digo, pero esto sabes que es por un santo, que son una de las cosas que soléis negar vosotros, ¿no? Yo no soy experto, ¿no? Pero sí que entiendo que los santos es una cosa como que no suelen reconocer los protestantes. Y aparte, pues todo lo que tiene que ver con no sé cómo llamarlo, la cercanía con temas marianos, con la Virgen y demás, Sí. también está muy presente en todo el Camino de Santiago. Bueno, el propio nombre de Santiago ya implica una visión católica, porque Claro. sabes que se llama Jacobo, ¿no? O sea, Sí, es Jacob, claro, San Jacob, ¿no? Entiendo. sí, De ahí viene Santiago. y evoluciona San Yago, Sí, que es como Yago sigue usándose en Galicia el nombre. Claro, es la derivación un poco hacia tal, y se queda en Santiago, ¿no? Que Sí. es San Jacobo. ¿Vale? Sí, Es como total. la propia visión de santo, que sabes que es católica, no tanto ya protestante, porque el Por eso protestante me no llamó admite mucho la atención. nada positivo desde el punto de vista antropológico. Nadie puede ser santo como tal. Sería una desviación de la antropología teológica. Ni siquiera va a admitir eso. Pero bueno, si me dice que están los protestantes ahí, es que te creo. Sí, o sea, vamos, yo recuerdo 2 alemanes que coincidimos. Evidentemente hablas con mucha gente, pues no directamente lo primero que les preguntas no es, oye, ¿tú eres protestante? No, pero bueno, salen conversaciones, chapurráis un poco en inglés, en lo que sabes de francés, si sabes algo, alemán, bueno, más o menos os entendéis, ¿no? Y al final, pues me acuerdo de un par de ellos que estos eran alemanes,
y me contaron que eran protestantes, pero bueno, que entendían que el cristianismo estaba, ¿no? Es decir, como, Sí. o sea, al final se entendían como una rama dentro de una familia mayor, ¿no? Entonces no lo veían con malos ojos y hasta el punto que se habían venido de Alemania a hacerlo. Y luego además también encontré un grupo, eso ya era más mayoritario, a lo mejor eran 30 o 40 personas de Estados Unidos, protestantes, y además o sea, no sabría cómo describirlo, pero se me asociaban al rollo Trump, ¿sabes? Así un poco como conservadores dentro de los protestantes. Y sí, además, sin ningún problema. Sí, esto nosotros creemos en la Biblia y estamos haciendo esto. Yo pensaba, bueno, pero el camino de Santiago no sale en la Biblia. Pero bueno, es verdad que en Santiago sí, pero bueno, y ahí estaban. Esto lo digo un poco por Lo desconocía dar, eso, la verdad. dar todavía más credibilidad a eso que has comentado, de esa fraternidad que se da entre católicos, que incluso a veces supera eso y se va también a protestantes. Y es un poco por lo que te iba a preguntar ahora. ¿Crees que, no sé, puede darse un punto de entendimiento entre católicos, protestantes, ortodoxos y otras ramas del cristianismo? Porque yo creo que ahora estamos muy separados. O sea, me da esa sensación. Sí, bueno, Sobre todo desde sí. el siglo XX. O sea, me parece que ha habido una distinción hasta el punto de plantearlo como dos religiones totalmente diferentes. No sé, ahora cómo se está viviendo. Bueno, esta es lo que se llama la cuestión ecuménica, o sea, cómo las iglesias avanzan el camino de la unidad definitiva, ¿no? O visible. Esto en la segunda mitad del siglo XX fue muy fecundo a partir del Concilio Vaticano II. O sea, antes ni pensarlo. O sea, antes de 1962, imposible. O sea, no había forma. De hecho, uno de los grandes signos fue el encuentro de Pablo VI con el patriarca Atenágoras, esa famosa unión que hubo de la Iglesia Católica y la Ortodoxa a nivel visible, ¿no? Eso fue muy significativo. Y a partir de ahí se han abierto mucho las puertas, ha habido un movimiento ecuménico muy fuerte también por parte de la Iglesia Católica, que hasta ese momento consideraba que la Iglesia era un solo rebaño bajo un solo pastor desde el punto de vista jurídico y ya está. O sea, y si quieren, que vuelvan. Esa era la visión tradicional de la Iglesia. Si quieren, que vuelvan, porque los que se han separado son ellos y están todos excomulgados. ¿Vale? Los ortodoxos excomulgados, los protestantes excomulgados, por supuesto, son herejes y se van a condenar. Ya está. O sea, y no hay que pedir por ellos ni siquiera la plegaria eucarística, porque es que están condenados. O sea, no se pasa. Claro, de ahí se pasa a, oye, pues a ver, porque es que resulta que tienen una participación digamos, gradual del el Evangelio y de la Iglesia. Y entonces se les empieza a llamar comunidades eclesiales también, o la Iglesia Ortodoxa, que comparte un probablemente 80% de la dogmática del depósito de la fe, ¿sabes? Entonces Sí, ya se los empieza... ortodoxos y católicos son lo más parecido, entiendo. Lo más parecido, sí, sí. Estaban los anglocatólicos también, por parte del otro lado, ¿no? Por la parte reformada, hay cosas bueno, que ha habido. Y entonces, curiosamente, el movimiento ecuménico que se llama, también dentro de las iglesias protestantes y ortodoxas, se crean confederaciones mundiales, ¿vale? De reflexión, de estudio, de encuentro, ¿vale? Estas confederaciones mundiales empiezan a emitir documentos que son documentos firmados por todas las iglesias. En eso no está la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica es invitada, pero porque la Iglesia Católica supera en número a todas las demás. ¿Sabes? Quiero decir, sería injusto. O sea, no sería un encuentro equivalente. O sea, tú no puedes poner, yo qué sé, al jefe de las iglesias luteranas en Suecia con el Papa, porque es que no están en la misma liga, quiero decir. El Papa tiene, ¿cuántos son? 1.000 millones de católicos en el mundo, no sé, no, entonces habría que consultar la ChatGPT, no tengo ni idea, pero que vamos, que es... Entonces, estas confederaciones de iglesias, estos congresos ecuménicos que se hacen, estas reuniones dan lugar a documentos firmados por todas las grandes iglesias, donde se llegan a grandes consensos. Por ejemplo, yo qué sé, el bautismo, la Eucaristía y el ministerio, y se empieza a llegar a conclusiones. En plan, todos creemos esto, todos asumimos
esto. Todos interpretamos así la Biblia. Y se empieza a crear que desde el punto de vista sorprendentes, especialmente para los católicos, en plan, que los protestantes han firmado que el Papa puede ser un ministerio de unidad. ¿Cómo? Y entonces empieza a haber como esos consensos inesperados, que están muy bien, y que iban por muy buen camino, de hecho. Y tú empiezas a ver, por ejemplo, la declaración de católicos y luteranos sobre la justificación, que fue el punto básico del cisma que hubo en el 16, ¿no? Sobre de la Iglesia Católica e Iglesia Luterana, y se llegan a consenso. Entonces, era un camino como muy fecundo, que ahora está bastante parado, por lo que sea, ¿eh? Por lo que sea. Está bastante parado. Fíjate que el Papa Francisco, a pesar de ser muy abierto, ¿no? De muchos gestos visibles, pues bajo su pontificado creo yo que no se han dado avances semejantes a los que se dieron bajo el pontificado de Benedicto y Juan Pablo II, me parece a mí. Creo que es un poco paradójico, ¿no? Sobre todo porque me parece que el Papa Francisco siempre estaba refiriéndose a los no cristianos, ¿no? O a los que no se sienten dentro del cristianismo, y por eso, no sé. Ciertas cosas polémicas de Francisco dentro de la Iglesia Católica también lo han sido dentro de la Iglesia Ortodoxa. Entonces, ¿tú ves con optimismo esa idea de unión de los distintos cristianos? No, a nivel, o sea, no. ¿No? No, porque es complicado, es muy complicado. Yo, o sea, soy optimista, que podemos avanzar mucho en este camino. Pero vista la polarización que hay ahora mismo en las redes sociales y tal, Bueno, ya, claro. Claro, es que a partir de 2011 hay algo con lo que la Iglesia no contaba, que era el continente digital. Y a partir de 2011 el fenómeno redes sociales creo que ha dificultado mucho las cosas, la verdad. Porque ahora todo es tú de qué equipo eres. Y eso Sí, cierto. no es la reflexión pausada, esmerada, silenciosa, de comisiones de investigación que buscan el consenso a pesar de las diferencias. No, ahora es, ¿te vas a condenar al infierno? Joder, no sé qué. Claro, ahí es más complicado. A nivel pueblo de Dios, a los bajos, no sé. Te iré informando. Perfecto, pues Abel, vamos a ir llegando al final de esta entrevista, 1 hora y 20 llevamos, la verdad que ha estado muy bien, espero que a la audiencia le haya gustado. Os recomiendo a todos seguir el canal de Abel, yo le conocí hace tiempo por un vídeo de estos formato short. Y debo recomendar además un vídeo suyo que a mí me encantó. Creo que ahora solo lo tienes para miembros, pero me parece que, es que, claro, como yo soy miembro, no sé si solo lo sacaste para miembros o para todo el mundo, que se llama Dios es real, demostrado en 9 minutos o algo así. Sí, está en la pestaña de miembros. En la pestaña de miembros. Sorry. Recomiendo a todo el mundo ver ese vídeo, es buenísimo, es un vídeo cortito, no dura 40 minutos ni 30 minutos y es tremendamente enclarecedor, o sea, es decir, a mí me ha encantado. Y nada, te animo a ti, Abel, a que sigas con tu contenido. Me parece que tu canal además está creciendo muchísimo. O sea, yo cuando te conocí tenías como 30.000 suscriptores, me parece, o 35.000, y ya vas por 70.000, estás a punto de 69.400, con tan solo 397 vídeos, que sí que puede parecer una cifra grande, pero realmente es poquito. Yo tengo como 700 o por ahí, y la verdad que creo que el contenido que haces ayuda a mucha gente, sirve a mucha gente, es tremendamente cultural, tremendamente teológico, y solventas una serie de dudas que yo por lo menos tenía, así que por eso me hice miembro de tu canal. Ya digo, mis felicitaciones por todo lo que estás logrando, Abel. Nada, me animas mucho. Yo sigo tu canal con muchísimo interés, pues digo, porque claro, es que estás ahí en la onda, estás en la moda, ¿eh? Es que, no creas, ya está un poquito de capa caída últimamente, pero bueno, tengo que meterme otra vez en temas fangosos, o sea que sí. estoy preparando un vídeo sobre la Inquisición, desmintiendo todos esos halos de mentiras que se han dicho sobre la Inquisición católica. Muy bueno. Sabiendo distinguir qué es la Inquisición católica de la protestante y qué es la católica de la española, porque luego, claro, tiene sus peculiaridades. La romana, claro. Tengo un vídeo de eso también. No es lo mismo. Entonces, me parece interesante y vamos a sacar alguna reflexión con unas fuentes y unos libros que he estado leyendo. Luego hay gente que lee este tipo de vídeos que me los preparo durante tanto tiempo, luego pasan sin pena ni gloria muchas veces, pero bueno, eso es un poco el dilema del youtuber. Haz el vídeo que te guste y si sale bien y tiene muchas visitas, pues estará genial, y si no, pues nada.
Es todo muy místico, nadie sabe qué va a pasar. Nadie comprende el algoritmo. Sí. Bueno, Abel, pues ya te digo, nuevamente muchísimas gracias a toda la audiencia. Recomendar el canal de Abel de Jesús, especialmente si os interesan los temas de teología. Es un perfecto divulgador y además es un canal muy simpático. No penséis que es un canal de salseo, ni mucho menos. Y cuando ha recibido haters, a mí no me gusta usar esa palabra, yo sabes que utilizo mucho el idioma castellano y lo divulgo todo lo que puedo. Odiadores o simplemente, como decimos en España, toca pelotas, que hay Sí. muchísimos. El tipo ha sabido siempre lidiar de forma más que airosa, diría yo. Así que nada, muchas gracias, Abel. Hala, hermano, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer.